Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada el 15 de mayo de 2025, dentro del recurso número 1148 de 2024. La resolución aborda un caso relacionado con el ingreso mínimo vital y el intento del Instituto Nacional de la Seguridad Social de reclamar a una beneficiaria la devolución de cantidades supuestamente cobradas de forma indebida durante los años 2020 y 2021. La sentencia termina confirmando íntegramente el derecho de la demandante a conservar la prestación y rechaza la reclamación económica realizada por la Administración. El caso comenzó cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció de oficio a Mariana una prestación transitoria de ingreso mínimo vital mediante resolución de 1 de octubre de 2020. En ella se reconocía el derecho a percibir la prestación desde el 1 de junio de 2020 con una cuantía mensual de 332,44 euros. La ayuda se concedió porque Mariana ya era beneficiaria de una prestación familiar por hijo a cargo y cumplía los requisitos para la conversión automática al nuevo sistema del ingreso mínimo vital. Es importante recordar que el ingreso mínimo vital fue creado durante el año 2020 como una medida de protección social destinada a garantizar unos ingresos mínimos a las familias en situación de vulnerabilidad económica. Muchas prestaciones anteriores, especialmente las relacionadas con ayudas familiares, fueron revisadas automáticamente por la Administración para determinar si podían transformarse en esta nueva ayuda estatal. En numerosos casos, como ocurrió con Mariana, el reconocimiento inicial se realizó utilizando los datos fiscales disponibles en ese momento, correspondientes normalmente al ejercicio anterior. La unidad de convivencia de Mariana estaba formada por ella y su hijo menor de edad nacido en el año 2007. Este detalle es especialmente relevante porque el cálculo del ingreso mínimo vital depende directamente del número de miembros de la unidad familiar y de la existencia de menores a cargo. Cuanto mayor es la vulnerabilidad económica y mayor la carga familiar, mayor puede ser la renta garantizada reconocida por la normativa. Precisamente por ello, la Administración consideró inicialmente que Mariana cumplía los requisitos necesarios para acceder a la prestación. Además, la sentencia pone de manifiesto que la beneficiaria actuó siempre conforme a los datos y resoluciones emitidos por la propia Administración. No existió ocultación de ingresos ni conducta fraudulenta por parte de Mariana. El conflicto surgió exclusivamente por una revisión posterior realizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social al reinterpretar los ingresos y límites aplicables a la prestación ya reconocida. Posteriormente, el 22 de diciembre de 2021, el Instituto Nacional de la Seguridad Social revisó los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2020 y decidió mantener la prestación para el año 2021, aunque reduciendo la cuantía mensual a 15,80 euros. Sin embargo, el 17 de mayo de 2022, corregido posteriormente mediante resolución de 30 de mayo de 2022, la Administración inició un procedimiento de revisión de oficio con el objetivo de reclamar cantidades que, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, habían sido cobradas indebidamente. La revisión de oficio es un mecanismo legal que permite a la Administración revisar sus propias resoluciones cuando considera que pueden existir errores en el reconocimiento de una prestación. En materia de seguridad social, este tipo de procedimientos son relativamente frecuentes, especialmente en prestaciones complejas como el ingreso mínimo vital, cuyo cálculo depende de ingresos familiares, patrimonio, composición de la unidad de convivencia y variaciones económicas anuales. En este caso concreto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social entendió que, al revisar nuevamente los datos fiscales de Mariana y de su unidad familiar, las cantidades reconocidas inicialmente superaban las que realmente correspondían conforme a la normativa aplicable. Por ello, la Administración no solo modificó las cuantías futuras de la prestación, sino que además inició un procedimiento de reintegro para reclamar cantidades ya abonadas.
Este tipo de revisiones generan una gran inseguridad jurídica para muchos beneficiarios del ingreso mínimo vital, ya que las prestaciones pueden ser reconocidas inicialmente y, meses o incluso años después, revisadas por la propia administración. La sentencia analiza precisamente hasta qué punto puede exigirse la devolución de prestaciones cuando los pagos se realizaron conforme a resoluciones administrativas firmes y basadas en datos fiscales previamente conocidos por el propio organismo gestor. El Instituto Nacional de la Seguridad Social sostenía que Mariana había percibido más dinero del que legalmente le correspondía. Según la Administración, durante el año 2020 había recibido 2.327 euros con un céntimo, cuando únicamente debía haber percibido 335 euros con 24 céntimos, y durante el año 2021 había recibido 3.813 euros con 44 céntimos, cuando solo le correspondían 189 euros con 67 céntimos. Como consecuencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reclamó la devolución de 5.615 euros con 54 céntimos. La Administración basó sus cálculos en la diferencia entre la renta garantizada legalmente y los ingresos que atribuía a la unidad familiar de Mariana durante esos ejercicios fiscales. Según el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, una vez descontados los ingresos considerados computables, la cuantía del ingreso mínimo vital debía ser considerablemente inferior a la efectivamente abonada durante ambos años. Sin embargo, la controversia no se limitaba únicamente a una cuestión matemática. El verdadero debate jurídico consistía en determinar si los cálculos realizados por la Administración eran correctos y si realmente existía un exceso de percepción que justificara la devolución de las cantidades reclamadas. En muchos procedimientos relacionados con el ingreso mínimo vital, las diferencias surgen por la interpretación de qué ingresos deben computarse, cómo deben prorratearse y qué límites resultan aplicables según cada unidad familiar. Además, la cantidad reclamada por la Administración era especialmente relevante desde el punto de vista social y económico, ya que superaba los 5.600 euros. Para una familia en situación de vulnerabilidad económica, una reclamación de esta magnitud puede generar graves consecuencias financieras. Precisamente por ello, los tribunales exigen que las reclamaciones de reintegro estén suficientemente justificadas y sustentadas en cálculos claros y ajustados estrictamente a la ley. Mariana presentó alegaciones frente a esta decisión administrativa y posteriormente formuló reclamación previa, que fue desestimada mediante resolución de 21 de septiembre de 2022. Ante esta situación, interpuso demanda judicial ante el Juzgado de lo Social número 3 de Granada, cuya sentencia, dictada el 6 de marzo de 2024, estimó íntegramente la demanda, dejó sin efecto la resolución administrativa y reconoció el derecho de Mariana a mantener el ingreso mínimo vital en las cuantías inicialmente reconocidas para los años 2020 y 2021. La reclamación previa constituye un requisito obligatorio antes de acudir a los tribunales en la mayoría de los procedimientos relacionados con prestaciones de seguridad social. Su finalidad es permitir que la propia Administración revise nuevamente el expediente y pueda corregir posibles errores antes de que el asunto llegue a la vía judicial. Sin embargo, en este caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social mantuvo íntegramente su postura y confirmó la reclamación económica contra Mariana. Una vez agotada la vía administrativa, el conflicto pasó al ámbito judicial. El Juzgado de lo Social número 3 de Granada analizó tanto la documentación económica como las resoluciones administrativas emitidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Tras examinar el expediente completo, el juzgado concluyó que la Administración no había acreditado correctamente la existencia de cantidades indebidamente percibidas. La sentencia de instancia tuvo una gran importancia porque no solo anuló la reclamación económica, sino que además reconoció expresamente el derecho de Mariana a conservar las cuantías inicialmente reconocidas del ingreso mínimo vital.
Esto significaba que el juzgado entendía que la actuación administrativa había sido incorrecta y que las revisiones posteriores realizadas por la entidad gestora no podían justificar la devolución exigida. El Instituto Nacional de la Seguridad Social recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía insistiendo en que los ingresos de la unidad familiar superaban los límites establecidos legalmente para acceder al ingreso mínimo vital y solicitando además la modificación de los hechos probados para incorporar nuevos cálculos económicos relacionados con las rentas percibidas por la demandante. En el recurso de suplicación, la Administración intentó modificar determinados hechos declarados probados por el juzgado para reforzar su interpretación económica del caso. Concretamente, pretendía incorporar nuevos datos relativos a los ingresos obtenidos por Mariana y a las cuantías garantizadas aplicables a su unidad familiar durante los años 2020 y 2021. La Sala recordó que este tipo de recursos tiene límites muy concretos y que la modificación de hechos probados solo puede realizarse cuando exista una prueba documental clara, evidente e indiscutible que demuestre el error del juzgado de instancia. Además, el tribunal destacó que no basta con presentar interpretaciones alternativas de la prueba, sino que debe acreditarse un error manifiesto en la valoración realizada por el órgano judicial anterior. El recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social reflejaba además un problema muy frecuente en litigios relacionados con prestaciones sociales, la complejidad técnica de los cálculos administrativos. Muchas veces, los procedimientos judiciales sobre ingreso mínimo vital terminan centrándose en operaciones aritméticas, prorrateos de ingresos y aplicación de límites normativos, lo que obliga a los tribunales a realizar un examen extremadamente detallado de la documentación económica aportada al expediente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía examinó detalladamente las cantidades percibidas por Mariana y las comparó con los límites legales establecidos para el ingreso mínimo vital, analizando tanto los ingresos de la unidad familiar como la renta garantizada aplicable a una unidad formada por un adulto y un menor. Tras revisar toda la documentación económica, la Sala comprobó que durante los años 2020 y 2021 las cantidades realmente percibidas no superaban el mínimo garantizado previsto por la normativa. La Sala analizó específicamente las cuantías garantizadas previstas legalmente para una unidad familiar compuesta por un adulto y un menor a cargo. Según los datos reflejados en la propia sentencia, durante el año 2020 la renta garantizada ascendía aproximadamente a 8.417 euros anuales, mientras que durante el año 2021 la cuantía superaba los 8.500 euros anuales. Estos límites eran esenciales para determinar si existía realmente un exceso en las prestaciones percibidas. El tribunal también tuvo en cuenta que los ingresos computados por la Administración prácticamente coincidían con los límites garantizados establecidos por la normativa. Esto significaba que, aunque pudiera existir alguna diferencia en los cálculos administrativos, las cantidades abonadas a Mariana seguían situándose dentro de los márgenes protegidos por el sistema del ingreso mínimo vital y no evidenciaban un enriquecimiento indebido por parte de la beneficiaria. Además, la sentencia subrayó que el objetivo del ingreso mínimo vital es precisamente garantizar unos ingresos mínimos a las familias vulnerables. Por ello, cualquier interpretación restrictiva de la norma debe aplicarse con especial cautela, especialmente cuando las cantidades discutidas afectan directamente a prestaciones destinadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia. La Sala recordó que el artículo 10 del Real Decreto Ley 20/2020 establece que la cuantía del ingreso mínimo vital se calcula tomando como referencia la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos reales de la unidad familiar, y además analizó el artículo 17 de la misma norma relativo a la revisión de prestaciones y a la devolución de cantidades indebidamente percibidas. Según la sentencia, para exigir un reintegro económico no basta con detectar diferencias en los cálculos administrativos, sino que es necesario acreditar de forma clara que el beneficiario ha percibido cantidades superiores a los límites legales establecidos.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía realizó una interpretación especialmente garantista de la normativa reguladora del ingreso mínimo vital. La Sala entendió que las facultades de revisión de la Administración no son ilimitadas y que cualquier reclamación económica debe apoyarse en una acreditación precisa y rigurosa de la existencia de cobros verdaderamente indebidos. La sentencia también puso de relieve que las revisiones administrativas no pueden convertirse en mecanismos automáticos de reclamación económica cuando existen dudas razonables sobre la interpretación de los cálculos o sobre la aplicación concreta de los límites legales. En este sentido, el tribunal defendió una interpretación coherente con la finalidad protectora y asistencial del ingreso mínimo vital. Otro aspecto importante del razonamiento jurídico es que la Sala diferenció claramente entre errores administrativos y percepción indebida real de prestaciones. El hecho de que la Administración recalculara posteriormente las cuantías no implicaba automáticamente que la beneficiaria hubiera actuado de manera incorrecta ni que existiera obligación legal de devolver las cantidades previamente reconocidas y abonadas conforme a resoluciones administrativas válidas. Tras analizar toda la documentación económica y la normativa aplicable, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía concluyó que Mariana no había percibido cantidades indebidas y que no existía fundamento legal para reclamar la devolución de más de 5.600 euros, motivo por el cual el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social debía ser desestimado. La decisión de la Sala confirmó íntegramente el criterio mantenido previamente por el Juzgado de lo Social número 3 de Granada. El tribunal entendió que la Administración no había conseguido demostrar de manera suficiente que las cantidades abonadas superaran efectivamente los límites legales previstos para la prestación. Además, la sentencia reforzó la idea de que las prestaciones sociales destinadas a garantizar mínimos de subsistencia deben interpretarse de manera compatible con los principios de seguridad jurídica y protección de las personas vulnerables. En consecuencia, cualquier reclamación de devolución debe realizarse con especial prudencia y con una justificación económica absolutamente clara. Finalmente, el fallo también tiene relevancia práctica para futuros procedimientos relacionados con el ingreso mínimo vital, ya que establece un criterio importante sobre la necesidad de acreditar de forma precisa y concluyente la existencia de cobros indebidos antes de exigir reintegros económicos a los beneficiarios de prestaciones sociales. Finalmente, el 15 de mayo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirmó íntegramente la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Granada. En consecuencia, Mariana conservó su derecho al ingreso mínimo vital y quedó sin efecto la reclamación de devolución de más de 5.600 euros realizada por la Administración. Esta sentencia es relevante porque refuerza la necesidad de que la Administración realice correctamente los cálculos del ingreso mínimo vital antes de exigir devoluciones económicas a los beneficiarios. También demuestra que los tribunales pueden revisar de manera exhaustiva las revisiones administrativas cuando afectan a prestaciones sociales esenciales para familias vulnerables y confirma que no basta con detectar diferencias contables, sino que debe acreditarse realmente que se ha superado el límite legal de ingresos para poder reclamar cantidades como indebidas. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.